Ya lo tenemos. Quiero que meditemos rápidamente. Vamos a tener una breve disertación acerca de un tema que nos va a llamar la atención. Quizás no nos guste, que espero que les guste. Pero si no les gusta, ¿qué podemos hacer? El tema que vamos a tratar hoy lleva por título La depravación del hombre. El título no es muy llamativo, es más bien sugestivo. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer las Sagradas Escrituras, la palabra de nuestro Señor. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasa a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Maravilloso Dios, gracias te damos. Señor, nosotros doblamos nuestras rodillas delante de tu presencia. Bendecimos este momento grande, Señor, y este ministerio que nos abre las puertas. Dios mío, gracias, Señor, por toda la audiencia aquí presente. Permítenos aprender, Señor, de tu unción, de tu gracia, de tu santa y bendita palabra. Instrúyenos, edifícanos, Señor, porque estamos muy necesitados. Santifica nuestras vidas, porque sin ti absolutamente nada somos. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento. Bien, el pastor tocó unos puntos que me llaman enorme y poderosamente la atención. Usted quizás sea un crítico más de los que asisten a una iglesia, pero con el respeto que usted merece, quiero que aprendamos muchas cosas. Y esto es a discernir lo que viene de la cosecha de los hombres, de lo que viene de la mente de los hombres y de lo que es inspirado por el Espíritu de Dios. Hay términos en el cuerpo de Cristo, en los hombres, en las mujeres, cristianos, como por ejemplo, revelar. Es que el Señor me ha revelado. Eso es una mentira. Perdónenme. Vamos a empezar por ahí. Dios no revela nada porque todo está escrito. Si Dios sigue revelando a los hombres, entonces las Sagradas Escrituras están incompletas. Salomón, el rey, dice el Señor en su palabra, a través de este hombre, dice que no hay nada nuevo en el mundo. Todo lo que hay en la Escritura es inspirado. El apóstol Pablo dice que la Escritura es amplia, poderosa para redarguir, para inspirar a los hombres. Dios inspira a los hombres. Quiero entrar en el tema. Quiero que vayamos al jardín del Edén. ¿Qué fue lo que pasó en el jardín del Edén? Vamos a empezar por qué es la mente, qué es el corazón, qué es el espíritu. Eso lo tenemos que aprender. Lo tenemos que aprender y son conceptos que debemos tener muy claros en nuestro aprendizaje y en nuestra comunión con Dios. Un ejemplo, dice la palabra del Señor que Dios tomó barro en sus manos, hizo una figura. Y si usted se da cuenta, dice la palabra del Señor que sopló. Ese soplo es el aliento de vida de Dios. Sopló vida en él. El hombre tiene dos espíritus. Uno es el aliento de vida y el otro
es el Espíritu de Dios. Cuando el hombre peca, el Espíritu de Dios se aparta de él, pero no se muere. Muere espiritualmente, pero físicamente el hombre sigue vivo, porque él sopló espíritu de vida en el jardín del Edén. Cuando Cristo viene, sopla espíritu de vida, sopla espíritu de santidad en nosotros. Cuando nosotros estamos caminando bajo los preceptos de la palabra, nosotros estamos conectados directamente con Dios. En la palabra del Señor lo leyó la hermana Denise en Juan 6:63, dice que el Espíritu es el que da vida. El Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu que da vida? El Espíritu que da vida es Cristo Jesús. Él es el postrer Adán. Por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre fue deshecho el pecado en el mundo, en la cruz del Calvario. El primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante, espíritu que produce vida, espíritu que genera vida, espíritu que desecha y mata todo lo muerto que hay en el hombre. Cuando el espíritu de vida se hace presente en la vida del hombre, lo muerto del hombre huye en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esto lo tenemos que aprender. Son bases sencillas, son bases sólidas, pero son bases que necesitamos nosotros. Hoy en día, si usted se da cuenta, por ejemplo, la apostasía. Estaba yo escuchando aún en las alabanzas ministraciones infernales que no tienen soporte escritural, mucho menos vienen del Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado estos vocablos? Yo declaro, yo decreto, yo cancelo. ¿Lo han escuchado ustedes? Pacte con Dios. ¿Qué va a pactar usted con Dios? Dígame, ¿qué tiene que darle usted a Dios? Pregúnteme, hermano, dígame, ¿qué tiene que darle usted a Dios? Si aún la vida que tenemos le pertenece a Él la toma cuando quiere. Él es soberano sobre nuestras vidas. Él tiene total y plena autoridad sobre nuestras vidas. ¿Cómo es posible que los hombres hablan tantas cosas y las iglesias son mega iglesias? Miles y miles se aglutinan a escuchar mentiras de un hombre. Les voy a hacer una pregunta. El Señor a través de Moisés sacó 3.5 millones de almas de Egipto. 3,5 millones. Moisés ha tenido la congregación más grande que ningún hombre sobre la tierra ha tenido. 3,5 millones de almas. Todos iban camino ¿a dónde? A la Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Dígame, ¿cuántos de los 3,5 millones entraron a Canaán? Esta es una figura poderosísima. Solamente 2. De 3,5 millones entraron 2. Ahora dígame, de los 7 billones con B que hay en la tierra, ¿cuántos se van a salvar? Si de 3,5 millones se salvaron 2, ¿usted no cree que esto es inquietante? ¿Es preocupante esto? Hermanos, nosotros deberíamos de caer de rodillas delante del Señor. Aún lo que tenemos, lo poquito que tenemos, es misericordia. Son las maravillas de su misericordia manifestadas en nuestras vidas. Los hombres a través de la radio, la televisión y diferentes plataformas sociales hablan mentiras y todo el mundo sigue detrás de ellos. Pero al que le habla la verdad, lo confrontan y se constituye en enemigo de ellos. El que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No lo digo yo, está en la Escritura. El mundo está depravado.
la humanidad está depravada. Depravado no solamente es en el sentido moral, práctico, social. El hombre se ha desviado de Dios. Dios en su divina providencia nos ha dado otra oportunidad. El pastor decía que el ejército de Cristo, este es el único ejército en el mundo que mata a sus propios soldados. Nosotros no estamos aquí para entretener, estamos para complacer, no, nada de esto. Nosotros estamos aquí para expandir el reino de Jesucristo sobre la faz de la tierra, hablando con temor y con temblor sus verdades eternas. La palabra del Señor dice allá en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, a los Gálatas capítulo 1 versículo 2, que si nosotros agradamos a los hombres antes que al Señor, no somos siervos de Cristo. Amén. Nosotros estamos aquí porque nuestra necesidad nos ha conducido aquí. Dios condujo sus pasos a este lugar de santidad para el Señor refrigerar nuestra necesidad, la necesidad profunda que hay en nuestras almas. Usted puede tener un buen trabajo, puede ser todo lo que usted quiera, pero su alma necesita a Dios. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos conocer las Sagradas Escrituras. Necesitamos aprender un poquito más del Señor. Amén. Amén. Quiero que leamos el versículo 18 y 19. Me voy a saltar un poquito porque voy a explicar algo más acá. Acuérdense que el tema es la depravación del hombre. Queremos hacer énfasis en esto porque voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gustaría que le dieran píldoras para el dolor que trae? ¿O usted prefiere que lo pase el Señor al quirófano y le opere todo el mal que trae? Yo prefiero que me opere aunque me duela, pero yo no voy a necesitar píldoras para que cada vez que tenga el dolor me den una píldora. No, Dios no trabaja así. El pecado tiene que ser desarraigado de raíz del hombre. El Señor Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Me llama la atención lo que el pastor dijo cuando estaba hablando del amén. Todos decimos amén. ¿Sabe usted lo que es amén? ¿Sí? Vayamos a la Escritura, hermanos, y se dan cuenta que estamos bien equivocados. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 3. Y el versículo 14. Ya lo tenemos. Amén. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel de la iglesia en este caso es el pastor. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es el amén? Es Cristo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice, porque Él es el que escribe, Él es el que habla, y Él es el que confronta, y Él es el que firma su palabra. El principio de la creación de Dios dice esto es Cristo. O sea que amén es Cristo, ¿no? Estamos aprendiendo algo más. Estas palabras usted las escucha todos los días, pero tampoco podemos quitársela a los hermanos de sus vocablos. Respetamos eso, claro que sí. Regresemos otra vez donde estábamos.
Así que como la transgresión, estoy en el capítulo 5, el versículo 18 de la epístola de los Romanos. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Okay. Así que como por la transgresión de uno, estos artículos que cita la Biblia, hay que tenerlos muy en cuenta. Nosotros no podemos pasar, por eso el Señor dice que ni una tilde, ni una letra pasará desapercibida en el día del juicio final. Entonces, quiero que aprendamos. Este no es un libro por excelencia, ni es un bestseller. Esta es la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios plasmado en un papel. Esta palabra tiene vida eterna. Esta palabra tiene su propio espíritu. La palabra que nosotros leemos es espíritu y es vida. La palabra que usted lee, la palabra que Dios pone en sus oídos es espíritu y es vida, hermano. Es vida. Es Cristo en usted. Aleluya. Amén. Aleluya. Dice que así como la transgresión de uno, para usted quizás no tenga mucho significado. Y si le pregunto qué es uno, usted me dice que es un número. Pero aquí está hablando de Adán. Ese uno es Adán. Volvemos a entrar otra vez. Dice el versículo 18 de la epístola del apóstol Pablo, Romanos capítulo 5. Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno. ¿Cuál es la justicia de uno? Cristo. Por el pecado de uno vino la transgresión y el pecado a todo el mundo, pero por la justicia de uno, ¿qué? Vamos a ver. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. A la gente solamente le gusta que le prediquen avivamiento. Yo le pregunto a usted, ¿esta palabra avivamiento está en la Escritura? ¿Sí? ¿Cómo vamos a predicar algo que no está aquí? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, por la santidad que tú tienes con Cristo. No es avivamiento, es santidad. Cuando Él le dice, aviva el fuego del don que hay en ti, ese espíritu de santidad que te constriñe a ti, que te enseña a discernir lo que viene de Dios y lo que viene de los hombres. No podemos pasar desapercibidos los preceptos de la palabra de Dios. Así que por la transgresión de uno, el pecado entró a todo el mundo. Así también la justificación de uno vino a todos los hombres. Y por eso fuimos nosotros salvos. Amén. Bien, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos, o sea, todo el mundo, fueron constituidos. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Esta es la constitución por excelencia. Y nosotros fuimos constituidos pecadores. Per secula seculorum, para siempre, hasta que vino Cristo. Jesucristo, ¿sabe qué hizo Jesucristo? Se lo voy a poner de una manera coloquial. Nosotros, antes de no tener a Cristo, nuestro cuerpo
estaba sobre la faz de la tierra, pero nuestra alma estaba en el Hades. Cuando Jesucristo asciende por la vía cruenta y dolorosa al Gólgota, nosotros, lo vil y menospreciado del mundo, por haber nosotros negado a Jesucristo. Y esto es para los judíos también. ¿Sabe qué pasó? El Señor entrega su vida. Cristo nunca murió en la cruz del Calvario. Quizás usted en este momento esté sorprendido por lo que le estoy diciendo, pero se lo voy a explicar. Cristo no murió, Cristo entregó, porque Jesucristo dice en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La vida no puede morir, porque si la vida murió en la cruz del Calvario, usted y yo estamos perdiendo el tiempo aquí. Amén. Aleluya. Porque por gracia sois salvos. El Señor entrega su cuerpo físico y con su cuerpo físico vence la adversidad en la cruz del Calvario. El Señor, su cuerpo fue sepultado en una tumba. Su cuerpo fue a una tumba, en una roca. Él fue al Hades. Escuchen bien, hermano. Quiero que ustedes entiendan esto bien. Cristo desciende al Hades, al mismo infierno. Y dice la palabra que llevó cautiva la cautividad. Y la cautividad era el pecado y Satanás. Llevó cautiva la cautividad. Cuando Cristo desciende al Hades, se da cuenta de los millones de almas que hay sin Cristo. Dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Le dijo a los hombres: no se preocupen, yo soy el primero y yo soy el postrero. Aleluya. Sale el Señor del Hades y asciende. Cuando el Señor asciende a los cielos, recoge su cuerpo. Usted no me pregunta por qué recogió el cuerpo. No me pregunta usted. Porque si Él no recoge su cuerpo, entonces el mundo hubiese dicho: Jesucristo nunca resucitó de entre los muertos. Usted lo sabe. Pero hay que enseñarlo para que la gente tenga el concepto concreto y la verdad de lo que pasó en la cruz del Calvario, y de lo que pasó en el Hades, y de lo que pasó allá en los cielos. El Señor asciende a los cielos, toma su cuerpo y asciende a los cielos. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce el futuro de los hombres. Por eso nosotros nos depravamos. La depravación no solamente es moral, es económica y es social. En todas las latitudes debemos nosotros entender estos conceptos. Y usted, cuando vaya a la casa del Señor, lleve su libro o lleve su diccionario, o como a usted le gusta andar en Google, pregúntale a don Google, que él lo sabe todo. Sí, porque la gente prefiere hablar con Google y no con el Señor, hermano. Y no voy en contra de Google. Google es una herramienta, no es Dios. No es el que le enseña, no se equivoque, hermano. Google se equivoca. Google fue hecho por hombres. Y los hombres tenemos la mente torcida. Y más sin Cristo, peor todavía. Aleluya. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Gloria, gloria. Vamos a ir a Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Ustedes creen que lo que es bueno para Dios es malo para los hombres? ¿Ah? ¿Creemos nosotros que lo que es bueno para nosotros es bueno para Dios? El hombre siempre va de continuo para lo malo.
siempre elige lo malo porque elige para su propio vientre. Sí, su propia satisfacción. Por eso el hombre tiene que llevar su mente, su espíritu y su cuerpo sujetos y cautivos a la obediencia de Cristo. Sus emociones, debilidades y reacciones tienen que estar sujetas a la completa soberanía y obediencia de Jesucristo. Si no sucede esto en nuestras vidas, estamos perdiendo el tiempo. No es un regaño, es una advertencia. Eso es lo que Dios hace, advertir al hombre, alertar al hombre. Ya lo tenemos, hermano. Amén. ¿Qué dice? Por favor, alguien que uno lea. Génesis 6, ¿qué, hermano? 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Oye, hermano, no le da tristeza a usted, esto se lo voy a leer. Sí, amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y era del principio, hermano. Y era desde el principio. Entonces, desde el comienzo, no le podemos echar la culpa a Eva, hermano. Y aquí me gustaría meterme un poquito en el hogar, si ustedes me lo permiten. Si algo malo pasa en la casa, la mujer tiene la culpa. Y si algo malo pasa en la casa, el hombre tiene la culpa. Entonces, por favor, tenemos que contratar a un especialista que nos enseñe qué es lo bueno y qué es lo malo. Teniendo nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu de obediencia, ¿qué le pasó a Jonás? ¿Cuál fue su pecado? ¿Lo hizo o no lo hizo lo que Dios dijo? ¿Sí o no? Lo hizo, pero ¿cuándo lo hizo? Cuando él quiso, no cuando Dios le dijo. Tengo pésimas noticias, hermanos. Hay pecados que no tienen perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Dígame uno. ¿Sabe cuál es? La incredulidad. Dios le perdona a usted lo que usted quiera, sus pecados morales, pero la incredulidad no. La incredulidad pisotea la sangre de Jesucristo. La incredulidad niega a Jesucristo. La incredulidad invalida el poder de la palabra de Dios. Esto es fuerte, pero tenemos que hablarlo. Voy al versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la faz de la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Usted cree que Dios no se pone triste? ¿Usted cree que a Dios no le duele, hermano? ¿Para qué nos hizo a nosotros? No nos hizo para que le adorásemos, Sí, amén. para que fuésemos ejemplo en la tierra. Estamos invalidando la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tus palabras tienen que ir sazonadas por la unción del Santo Espíritu de Dios. En el hogar tiene que rendirse totalmente a los pies de Jesucristo, para que nuestros hijos hallen gracia delante de Dios. Si el justo
con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿No le duelen a ustedes sus hijos, hermanos? Vale la pena santificarnos por nuestros hijos, hermanos. Santifiquémonos, hermanos. Démosle al Señor totalmente la soberanía. Ore así, hermano. Dígale: Señor, yo te rindo total soberanía sobre mi vida. Cuando usted le dice esto a Jesucristo, ¿sabe qué le está diciendo? Esta palabra soberanía tiene un eco poderosísimo en la cosmovisión espiritual, o en el cosmos espiritual. Tiene eco en el mundo espiritual, mejor dicho. Cuando usted le rinde la soberanía a Jesucristo, le está dando plena autoridad, total y completa autoridad a Jesucristo para que Él ministre y tome control de su vida, emociones, pensamientos, debilidades, reacciones de su vida. De lo contrario, Cristo no puede ser soberano en su vida. Cristo nos dio la capacidad de pensar y tomar nuestras propias decisiones. A esto se le conoce como libre albedrío. Para que los hombres no digan que nosotros somos marionetas de Dios o de los pastores. Que el Señor reprenda a Satanás. Amén. Somos libres. Por eso estamos como estamos. Porque somos libres. Podemos tomar las determinaciones que queremos, influenciados por cualquier clase de espíritu, menos por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere que le llame a esto? Estamos mal. Necesitamos el auxilio, el pronto socorro de Jesucristo en nuestras vidas. La depravación de los hombres ha llegado a tal extremo que se está creando otro género sexual. Por favor, hermanos, ¿cuántos discípulos tuvo Jesucristo? Muchos. ¿Con cuántos terminó su jornada? Con 12. ¿No le deja a usted algo? ¿No le inquieta a usted esta cifra? Claro que sí. ¿Quién ama la santidad hoy en día? ¿Quién anhela la santidad? ¿Quién quiere la santidad? ¿Quién dobla sus rodillas y le da totalmente soberanía a Cristo? ¿Quién le dice: Señor, doblo mis rodillas delante del único poderoso y soberano Dios para que tú seas en mí? Aleluya. Oh, el hombre lo que quiere es bienestar, comodidad, satisfacción. ¿Sabe qué quiere el hombre? El hombre quiere ser admirado por todos. El Señor reprenda al diablo. Si a Cristo el Señor no le reconoció el mundo, ¿qué le hace pensar a usted que usted va a ser reconocido por el mundo, hermano? Por favor, no nos engañemos. El Señor dice en su palabra, yo creo que usted ya se lo predicaron, pero yo le voy a pegar un pequeño pellizco. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 30 dice: es necesario que yo mengüe, que yo sea reducido a mi mínima expresión, para que Cristo crezca en autoridad, en conocimiento, en poder y en sabiduría en mí, para que Dios edifique mi entendimiento y yo llegue a ser constituido ministro de Jesucristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Venimos de Génesis, de una caída mortal. Llegamos al Calvario, donde Dios nos rescató. Usted y yo éramos tizones humeantes en las llamas del infierno. El Señor Jesucristo introdujo sus manos al infierno y de allá sacó tizones encendidos y sopló espíritu de vida para que usted y yo fuésemos libres y tuviésemos oportunidad de salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el Señor, el divino Maestro, el que nos enseña, el que nos redarguye de pecado.
El Señor no le vive tirando la oreja ni tirando las patillas a usted cada vez que peca, no. Él es su testigo. Siempre está delante de usted, al lado suyo. Gloria. Está delante de usted, porque Él es el que pelea por usted. Él es su escudero. Él va delante de usted, abriendo su camino. No es su capacidad, Grande y poderoso. no es su intelecto, no es los títulos que usted tenga, es Cristo en usted. Amén, aleluya. Aleluya. Es Cristo por usted. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. No sé cuánto tiempo tenemos, pero vamos a seguir. Vamos a ir a Isaías, a Romanos 3, capítulo 10, perdón. A la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. No siga con la misma retórica de siempre. Abra la Biblia en Romanos, no. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos, eso tiene un autor. Este no es un libro, no es la página de sociales, la de clasificados, la de los recursos, no, nada de eso. No es la página de los empleos tampoco, hermano. Es la palabra del Señor. Amén, amén. Usted le llama como es la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo tal, versículo. Hermano, habla la Biblia ahí. No, ¿cómo así que ahí? Hasta en eso somos irreverentes nosotros. Se pone triste usted o preocupado. ¿Dónde estamos? Para ver si estamos. Romanos 3:10. Ah, ok. Eso sí me gusta. Por favor, léame. Sí, como está escrito, no hay Fuertecito para que todos. como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esta escritura me preocupa y me pone a mí sobre la balanza del Señor. El Señor Jesucristo habló, se escribió. Esta es una profecía. La palabra del Señor es profecía. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Cristo habló, se escribió y como tal se tiene que cumplir. El cielo que tú ves, la tierra donde habitamos pasará, pero esta bendita palabra no pasará. Y si no pasará, ¿qué va a pasar, hermano? Se cumplirá en nosotros, aunque nos guste o no nos guste. Como está escrito, ni aún uno es justo. Nosotros hemos sido justificados por el justo. Dios, a través de Jesucristo, eso se lo voy a explicar después, nos justificó a nosotros. ¿Qué sucede? ¿De qué justificación habla Dios? De los pecados. Los pecados. Nosotros fuimos encontrados culpables delante de Cristo. Y Jesucristo mismo nos absorbió de esa culpa y de ese pecado, de ese crimen tan terrible. En la cruz del Calvario nos justificó y nos exoneró de culpabilidad. Por eso somos salvos. Amén. Vamos a ir a otra escritura para que no nos avance mucho tiempo. Isaías capítulo 59, versículo 6. El libro del profeta Isaías.
49. Versículo 6. Ya lo tenemos. Léamelo, por favor. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. He aquí, en el versículo 1 dice: he aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Permítame explicarle esto. Desde Adán hasta Moisés, nunca se tocó o se tomó la palabra pecado. ¿Por qué? Porque había otro tipo de ley en esa época. Se llamaba la ley del talión. Ojo por ojo, ¿ya la conocen? Diente por diente y dolor por dolor. El que cometía este delito, o el que infringía en esto, se le castigaba con lo mismo. O sea, era un trueque en cuanto al pecado se refería. Pero vino Moisés, y la palabra dice que sacó a la luz el pecado. Para los judíos son 613 o 23 mandamientos. Para nosotros los gentiles son solamente 10, que usted ya los conoce, del 1 al 10. Esos 10 mandamientos el hombre no los podía cumplir. Quizás 2 o 3, los más fáciles de cumplir. Pero ¿qué pasaba con el resto? El hombre tiene que cumplir los 10 mandamientos como sea. El joven rico se acerca a Cristo y le dice: Señor, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: ¿ya cumpliste la ley de Moisés y el profeta? Le dijo: sí. Yo creo que el hombre rico estaba mejor que nosotros, porque él había cumplido la palabra. Y el Señor le dice: te falta algo. Le dice que el Señor le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Lo haría usted, hermano? No. Usted va a regalar todo lo que tiene, hermano. Si lo primero que dice es: si Dios me lo ha dado, hermano, ¿cómo se lo voy a dar yo al hombre? No se puede. No se puede. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. La desobediencia del hombre ha desechado a Dios. El Señor, en su divina providencia, viendo al hombre de Moisés hasta Jesucristo, lo vimos de Adán a Moisés, que el pecado no tenía nombre. Sencillamente era una ley de compensación entre ellos mismos. De Moisés a Jesucristo, el hombre no podía cumplir los mandamientos y no tenía. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, nosotros no somos ministros de un nuevo pacto, no somos ministros de la letra, somos ministros del Espíritu, porque la letra mata. Esos mandamientos tenían al hombre enjuiciado totalmente. Vino Jesucristo, no abolió la ley, la cumplió en él. Entonces nosotros somos constituidos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si no es por Cristo, nosotros no tuviésemos oportunidad de vida eterna. El hombre ha sido maquiavélico toda la vida.
Sus pensamientos van de continuo al mal, no porque yo lo diga, lo dice el Señor en su palabra. Ya está escrito, no es nada nuevo, no hay revelación alguna, ya está escrito. ¿Sabe qué, hermanos? Yo no sé qué concepto tenga usted de la santidad, pero la santidad no es como usted se lo imagina. El Señor dice que nosotros tenemos que vivir santa y sabiamente. La sabiduría de Dios no es la sabiduría de los hombres. La sabiduría de Dios es totalmente diferente. Dios es sabio en sus designios. Conoce el inicio, el comienzo de las cosas y conoce el fin de las cosas. Conoce todo el proceso de principio a fin. Por eso Él habla de sabiduría. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es sabio. Hay muchos inteligentes en la iglesia, pero no son sabios. Inteligentes porque son inteligentes para ahorrarse el billete, pero no son sabios para invertir en la obra de Dios. Y no le estoy haciendo ninguna fama a nada. Es que si usted le da a Dios, usted no le puede ganar a Cristo en darle. La palabra del Señor dice que es más agradable dar que recibir. Amén. Gloria a Dios. Usted no dé porque un hombre le dice. Dé cuando esto nazca en su corazón, por gratitud. Nosotros damos por gratitud, Así es, amén. porque por gracia sois salvos. No es un don de hombres, es un don del Señor. Amén. Sigamos. Vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo, Romanos capítulo 14, versículos 23. Ya vamos a terminar, una media hora más. Yo creo que leamos el versículo 14 antes también. Quiero explicarle este versículo. Perdón, hermano, Romanos. Romanos capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 14 y el 23 también. Hay palabras en las Sagradas Escrituras que tienen un mensaje muy profundo y necesitamos conocer. No leer como si fuese cualquier bestseller, porque esta palabra es espíritu. Quiero que lea esta palabra cualquiera de ustedes, hermano, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Ok, permítame, ahí. Dice, yo sé y confío. Dese cuenta, son dos palabras que hablan de la convicción del hombre. Yo sé y, oiga, esta conjunción y confío en el Señor. Yo sé, estoy conviccionado, estoy seguro de que lo que yo hablo y pienso está de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo sé y confío en el Señor que ¿qué? Que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, y Dios lo respeta. El hecho de que Dios respete sus decisiones no significa que Él está contento con usted. No, hermano, no se equivoque. No, es que esto a mí no me parece bien. A ti, ¿le preguntaste a Dios cómo le parece a Él? O nosotros legislamos nuestra propia vida. ¿Quiénes somos nosotros para legislar nuestros propios designios? ¿Acaso el apóstol no dice yo sé y confío en el Señor y confío en Él? O sea, mi fe
espíritu, alma y cuerpo. El hombre es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y yo sé, le he rendido total soberanía a Cristo para que tome control de mi vida. Yo sé y confío en el Señor. Se lo voy a leer y se lo voy a desglosar rápido. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. ¿Cuántos de ustedes usan lentes? Si su lente está sucio, usted no va a ver las cosas limpias. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en Él. Porque todas las cosas que han sido hechas para Él fueron hechas. Que el hombre las torció y les dio y las usó de una manera equívoca, es problema nuestro, no es problema de Dios. Dios levantó estas 4 paredes para que en este lugar, en este tabernáculo, se ministre su enseñanza, su palabra, y su unción permanezca acá. Y los hombres que venimos acá a recibir la unción, la gracia, el poder, la enseñanza, la doctrina de Dios, seamos constituidos, no solamente sus hijos, sino hombres de Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Ahora sí vamos al versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Permítame, espero que las hermanas no se molesten conmigo, pero si se molestan, pues yo, ¿qué puedo hacer? Nuestras esposas a nosotros nos critican, porque, permítame usar este vocablo muy coloquial, metemos la pata seguido, ¿no? O sea, fallamos, erramos, cometemos errores. Pero usted se ha dado cuenta cuánto tarda una mujer para tomar una decisión. Y la piensa, y la sigue pensando, y la sigue pensando, y la vuelve a pensar. ¿Se ha dado cuenta de eso? Nosotros somos rápidos para tomar decisiones y nos equivocamos cantidades, y ellas la piensan y al final se equivocan. Eso no significa que estamos bien, hermano. Pero no Porque todas, pero no nos incluye a todas. Pero nosotros, claro, no todo el mundo actúa así, y no todos nosotros los hombres actuamos rápido, pero muchas veces, en un alto porcentaje, nos equivocamos, tanto el hombre como la mujer, para tomar decisiones. ¿Por qué? Aquí viene el aspecto espiritual. Porque él y ella no se toman de la mano para tomar una decisión, hermanos. Sí, hermano. ¿Usted cree que esto le agrada a Dios? Que el hombre tome sus decisiones por su lado y la mujer por su lado. Ni siquiera consulta, ni ella ni él con él. No, hermanos. Si ustedes supieran que somos una sola carne y que al final de la jornada nos vamos a parecer juntos. Usted sabe que la mujer resulta pareciéndose al hombre después de tantos años. Es como cuando usted tiene un carro y lo tiene por muchos años, se va a parecer al carro, ¿no? Este es el chascarrillo. Bien, versículo 23. Pero el que duda, oiga, hermano, la duda es mortal. Es mortal. Viene desde el jardín del Edén. Si usted duda, diga no o diga sí, pero no dude. El pastor estaba tocando uno de los versículos más poderosos,
prontos para oír, o sea, rápidos para oír, tardos para hablar, oiga, tardos para hablar y mucho más tardos para actuar. Pero el hombre es todo lo contrario. Es rápido para oír, rápido para hablar y más rápido para actuar. Esto lo conjuga de una manera totalmente diferente. Amén. Vamos a seguir, hermanos, porque yo sé que ustedes tienen que ir a hacer lo que tienen que hacer. Vamos a ir al Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 17. El 16, hermanos. Amén. No se olvide que estamos tratando el tema. ¿Cuál es? La depravación del hombre. Me agrada que la hermana está pendiente. La depravación del hombre. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Mateo capítulo 7, versículo 10. Capítulo 6, versículo 16. 6 o 7. 7, perdón. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. ¿Qué dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. La influencia que usted trae es la influencia que usted lleva. Y la influencia que usted lleva es la influencia que usted deja. Si usted lleva una buena influencia, la gente siente el impacto del Espíritu de Dios inmediatamente. Amén. Sus palabras van sazonadas no con duda, con esperanza, con el amor de Dios. Sus palabras son duras, son competentes, pero sus palabras inspiran confianza, no duda, confianza. Sus palabras, usted siente el impacto del Espíritu de Dios en su vida, así como siente las influencias negativas, también siente el impacto de la palabra de Dios y de los hombres y mujeres de Dios. Así tenemos que ser. Indudable e inequívocamente tenemos que ser así. Hermano, pero yo no tuve letras. Pedro tenía letras. Perdón, tuvo letras, no. Era un hombre del vulgo. Era un pescador dedicado toda su vida a la pesca. Pero fue un gran hombre de Dios, un gran ministro del Señor, un gran apóstol del Señor. Ustedes no están aquí porque no tengan nada que hacer en sus casas, hermanos. Ustedes han tomado un tiempo, una porción de su tiempo y se lo han dedicado a Dios. Esto cuenta a buena cuenta en el reino de los cielos para ustedes. Amén. Usted trabajó dura y arduamente durante toda esta semana. Lo obvio es que usted descanse. Pero usted saca una porción de su tiempo y se la dedica al Señor. ¿Usted cree que Él se va a quedar sin su recompensa para usted? No, hermano. El árbol bueno da buenos frutos. Ustedes dicen groserías. Díganme si sí o no. De vez en cuando. Dios se pone triste. Dios se pone triste. El Señor dice en su palabra que nosotros debemos apagar los dardos del fuego del maligno. Amén. Cuando su pareja se aire, usted no está perdiendo cuando se queda callado o callada.
No, al contrario, usted está ganando. Porque lo que Satanás quiere en ese momento es infiltrarse y causar daño y división. Y si usted se queda en silencio, Satanás se queda así. ¿Y ahora qué? ¿Cuál otro utilizo? Porque esta no me dio resultado. Nosotros somos pueblo de Dios, hermano. Amén. Amén, amén. Ustedes y yo fuimos comprados a precio de sangre. La sangre de Jesucristo tiene poder salvífico. No solamente sana, sino que salva. Sana el cuerpo y salva el alma del hombre. Es un evento glorioso, poderoso en nuestras vidas. No le hemos dado el lugar a la salvación de Cristo en nuestras vidas. Somos irreverentes delante de Dios. Deberíamos andar de rodillas, pero ni siquiera nos arrodillamos. Y no es de rodillas, no son las rodillas, sino que el hombre tiene que doblar sus rodillas. El rey David le decía: Señor, doblo mis rodillas delante de tu presencia. O sea, yo te cedo a ti el dominio, el control de mi vida. Me rindo ante ti. Eso es lo que significa. Pero le voy a decir una cosa, ¿no? Usted, si usted quiere, hágalo. Hablo con los hombres. Si quiere, hágalo. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Pero yo sí lo hago. Cuando mi esposa, ella me prepara algo, yo le digo a ella que la comida está sabrosa. Y es muy exquisita la comida que ella prepara. ¿Usted se lo dice? ¿O le dice: vieja, mi comida? No. Ella no es vieja. No. Tenga un apelativo de amor para ella, por favor, hermano. Ella es la que va a testificar a favor suyo o en contra suya. O sea que le conviene tener la vida. ¿Sí, hermano? Esto no es un cuento, aquí está. No nos podemos subir al púlpito porque hay alguien que nos está acusando, ¿no? ¿Y quién es? La mujer. Mentiroso. Todo lo que dices es mentira. Yo no me subo al púlpito si mi mujer piensa mal de mí. Yo no me subo. No. ¿Con qué autoridad? ¿Qué me respalda aquí? Nada. No, hermanos, es que esto no es un juego. Nos estamos jugando la vida eterna en la tierra. Esto no es cualquier cosa. Tampoco le voy a adornar a usted la salvación, y mucho menos la verdad. Aunque duela, es verdad, no se la voy a maquillar. Dijo John Hash: prefiero herirlos con la verdad y no matarlos con la mentira. Esa es la verdad, hermano. Pero si a usted le gusta que le ministren metafísica, todo lo podemos en Cristo. Sí, todo lo podemos. Hemos logrado la salvación ya. Y decimos que todo lo podemos en Cristo. ¿Qué tanto nos santificamos para el Señor? El Señor dice: sed santos, porque yo soy santo y porque santo es su llamamiento. Dios nos ha santificado. Amén. Gloria a Dios. Por lo cual tenemos que santificarnos. Por ende, por naturaleza. Ya vamos a terminar. Aleluya. Vamos a ir a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3.
Ya lo tenemos. Corintios, ¿qué, hermano? 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Vamos a ir al versículo 1, por favor. Hablando de dones espirituales, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes anhelan algún don en la iglesia? ¿Servir en la iglesia? Levante la mano al que anhela servir en la iglesia. Todos anhelamos servir en la iglesia, ¿cierto? El Señor dice en su palabra, hablando a través del apóstol Pablo, que el que anhela obispado, el que anhela servir, buena obra desea. Y esto es para todos, hermanos. Es para todos. Porque el camino del Señor no tiene preferencias ni distingo de personalidades. Dios ama al pecador. El pecador es llevado a los pies de Jesucristo. El hombre se santifica, comienza un proceso en su ministerio y Dios lo va a usar. Esto no es para cierto y determinado tipo de personas, no, es para aquellos que se abandonen a plenitud en su totalidad en la mano del Señor. Esto no es para cierto y determinado grupo de personas, no. La salvación es común, es para todos. Y por lo tanto, todos tenemos acceso a estos dones espirituales. Vamos a ver el versículo 1 del capítulo 12 de 1 Corintios. No quiero, por favor, quiero que interpretemos bien estas palabras del apóstol. No quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, él hace un énfasis especial en lo que va a decir posteriormente. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando estábamos en el mundo, se os extraviaba, o sea, cualquiera nos convencía, llevándoos como se os llevaba a los ídolos inmundos. No piense usted en las imágenes o en los ídolos, porque quizás usted nunca fue católico, pero tenía un ídolo. Podía ser su finca, su caballo, su mujer o su carro. ¿Se da cuenta? Podemos tener, y aún hay cristianos que tienen ídolos. Su casa, su trabajo. Su trabajo es su casa y su trabajo son sus ídolos. Trabaja como esclavo para su casa y para su carro. No, hermano. Esos ídolos nos apartan, nos quitan el tiempo que nosotros debemos dedicarle a Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, hay que tener sumo cuidado. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu. Esto significa que nosotros, para llamar a Jesús Señor, necesitamos haber nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Y si no, por ejemplo, Satanás es más obediente que cualquiera de nosotros, hermano. ¿Quiere que se lo demuestre? ¿Sí? Satanás no hace lo que quiere. Si Satanás hiciese lo que quiere, sería absoluto como Dios, pero no es absoluto. Satanás hace lo que Dios le permite que él diga. Por eso Satanás vive tentando a todo el mundo. Satanás no es íntegro en sí, no es autónomo en sí, no. Entendamos esto. Dios es poderoso, Satanás es uno más de su servidumbre. El trabajo que Satanás hace a veces le sale impecable, lo hace bien hecho.
es constante, es persistente. ¿Y nosotros? Lo que Dios nos manda que hagamos, ¿lo hacemos bien? ¿Con insistencia? ¿Con persistencia? No, hermano. Nos cansamos en las primeras de cambiar. Sed pues vosotros santos. La santidad y la perfección se logran en la tierra. Yo sé que usted no está de acuerdo conmigo. ¿Ustedes creen que la perfección se logra en la tierra? ¿No? Y si yo se la demuestro por la palabra, vamos a ir a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Y de ahí nos vamos a Job, capítulo 1, 1. Por eso hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra. Y después le hablo de lo que es la perfección. Porque si hablamos de perfección y no sabemos qué es, estamos perdidos también. Perdón el vocablo, hermano, pero es la verdad. Yo prefiero que usted diga, este hombre vino a maltratarnos o lo que sea, y no que diga vino a engañarnos, hermano. ¿Ya? ¿Ya lo tenemos? Bien, se lo voy a leer. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Dice, sed pues, así estilo texano, sed pues, es una aseveración de que ya tenemos que ser. No está diciendo, bueno, espero que sean, sed pues vosotros. Sed pues vosotros perfectos. Oiga, hermano. Entonces, o algo imperfecto subirá. Entonces, ¿dónde estamos? Sed pues vosotros perfectos. ¿Cómo? Entonces explica por qué y cómo. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección del hombre, ya se la voy a explicar después de ir a Job, capítulo 1, versículo 1. Porque tengo que citarles ejemplos. Si alguien se para aquí a hablarle de la palabra de Dios y no lo sustenta los versículos o lo que está hablando con la Sagrada Escritura, el tal es mentiroso. Está hablando de su propia cosecha. Y si alguien le habla de la palabra de Dios, se la cita, usted tiene que ser pronto para oír y tenga mucho cuidado. Job capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra, ya lo tenemos, hermanos, o todavía lo estamos buscando. Okay. Dice la palabra del Señor, hubo, o sea que existió. Está hablando de haber, existió. Hubo en tierra de Uz un varón, o sea, está dando el sexo, un hombre llamado Job. Y empieza a decir su comportamiento, habla de su comportamiento. Y era este hombre perfecto y recto. Permíteme explicar estos dos términos. En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era da las condiciones del hombre, las circunstancias del hombre y los atributos del hombre. Y era este hombre recto como hombre era recto y perfecto. Dice, cuando Dios habla en las Sagradas Escrituras de perfecto o de perfección, habla de la integridad espiritual del hombre.
El hombre tiene que ser perfecto en su manera de pensar, perfecto en su manera de hablar. Porque no es lo que entra, lo que contamina, lo que daña al hombre, es lo que sale del hombre. Lo que causa un impacto positivo o negativo. Entonces, ¿sí hay perfección en el hombre? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Esto tiene que ser enseñado. Es integridad espiritual. Habla de la integridad del hombre. No habla de la personalidad del hombre. No habla del carácter del hombre. Habla de la integridad de su composición moral y espiritual. Por eso vale la pena estudiar la Escritura. Amén, gloria a Dios, así es. ¿A quién no le gusta aprender? Yo desde los 5 años estoy estudiando y tengo 64 y sigo estudiando. ¿Y cuándo se va a cansar? ¿Cómo va a cansar, hermano? Si no he cansado toda esta vida, ¿cómo va a cansar ahora? Yo los inspiro, los motivo, les llamo la atención a que estudien, hermanos. Ahora, si ustedes quieren estudiar, pónganse de acuerdo todos ustedes y vamos a tener un día de estudio en la semana. Si ustedes quieren. Con mucho gusto. Lo único que yo exijo es una taza de café. Bien. Vamos a terminar ya. Gloria a Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 8, el Evangelio según Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Están contentos? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bien. Juan capítulo 8, versículo 44. Gloria a Dios. Si usted ve a un hermano así, pasando las hojas así, me dice, hermano, por favor. Le voy a mostrar mi Biblia y lo verá. Versículo 44. Quiero que vayamos al 39 porque quiero explicarles por qué el Señor es tan severo y habla de la forma como habla. A mí me da risa porque nosotros a veces juzgamos prematuramente, a priori, o sea, a primera vista. Vamos a ir al versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces en el versículo 41 le dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces le dice el Señor: ya, por último, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oiga, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nosotros somos hijos de Dios. Y
Y podemos decir que somos hijos de Isaac, somos hijos de Noé, porque de Isaac vino Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel. Pero de Ismael, que es el hijo de la criada, ¿recuerdan? A Ismael nunca le dijeron que era hijo de Abraham o era hijo de Sara, era hijo de la criada. Y el Señor le dice: si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si nosotros somos hijos de Dios, las obras de Dios tenemos que hacer. Así es, amén. Y no puede haber ni duda ni maldad en nosotros, porque esa es la depravación del hombre, la maldad. No solamente es el aspecto moral, es la comunión, el aspecto sociológico. ¿Cuál es el impacto de la iglesia en la sociedad? ¿Tiene tanta fuerza la iglesia para impactar la sociedad, para convertir la sociedad? Es más poderosa la sociedad que la iglesia cuando tenemos un Dios único, poderoso y soberano, un Dios que hace maravillas. Aleluya. Nos levantó estando muertos en delitos y pecados. ¿Usted no cree que cuando usted habla con un policía y usted le habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios, usted ora por un policía o le tiene miedo? Dígame. Nosotros trabajamos con la policía en California. Trabajamos hombro a hombro con la policía. Esos hombres necesitan la oración de ustedes, necesitan sus lágrimas. El mundo está ávido, necesitado de sus lágrimas. ¿Por qué odiamos al que no conocemos? No, hermanos. Vamos a darle la gloria al Señor. Yo quiero que, si alguno de ustedes tiene una